Pues arrancamos semana en Conexión Almería. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Fijaros que el día ha comenzado mal, con lluvia, y ha terminado medio bien, con sol. Claro, esto es que alguno de vosotros no tuvo otra brillante idea que ayer, aparte de ver el partido de la Almería, lavar el coche, y ya nos habéis obligado a todos a ver cómo esta mañana nos mojábamos todos los vehículos. Bueno, dicho esto, iniciamos, como digo, semana aquí en Conexión Almería. Esta noche, bueno, vamos a hablar de la realeza. No es porque hoy nos acompañe Lázaro López, enviado de Sus Majestades los Reyes de Oriente a Almería, sino porque hoy ha estado en la capital, bueno, en la provincia en realidad, porque ha tenido un acto justamente en el Poniente, en la Estación Experimental de las Palmerillas de Cajamar. La reina doña Leticia ha estado hoy con nosotros, ha visitado esta estación experimental, una referencia en investigación de agricultura intensiva, y se ha reunido además con beneficiarios de programas de integración que hoy han puesto el foco en nuestra provincia, ¿no? en Almería. Vamos a arrancar justamente por este asunto. Además, hay resaca también hoy martes de los actos del fin de semana del 8M, del Día de la Mujer. En su momento se llamaba el Día de la Mujer Trabajadora, ahora ya no deja de ser el Día Internacional de la Mujer, sin más, punto, se acabó. Y alguna otra cuestión que tenemos para vosotros y para comentar aquí en nuestra mesa. Pero decía, arrancamos por la visita que hoy ha cursado a Almería la reina doña Leticia en esa estación experimental de Cajamar en las Palmerillas. Nervios y emoción desde primera hora en esta estación experimental de Cajamar en las Palmerillas, porque no todos los días te visita la reina por tu cumpleaños, cuando encima cumples nada más y nada menos que medio siglo de historia. Cada año recibimos muchísimas visitas en nuestra estación experimental, pero bueno, hoy es un día especial porque no todos los años se recibe una visita de la reina, ¿no? Además sabemos que ella tiene un especial interés por la alimentación saludable. Una parte importante de nuestra salud depende de lo que comemos, y creemos que bueno, pues alimentos que tienen muchos componentes que son positivos para la salud, y encima todo producido de forma natural, utilizando el control biológico, pues yo creo que es lo que en general tenemos que hacer aquí y la agricultura a nivel global, ¿no? Este centro ha sido clave para que Almería se haya convertido en la huerta de Europa. Ahora el reto futuro es poder alimentar a más de 9.000 millones de personas en todo el mundo en 2050, con productos saludables, eficientes y de calidad. Más que conmemorar el pasado, que es importante, lo que usted nos da es la fuerza y el espíritu para seguir conservando el mismo propósito, ser un instrumento al servicio de los agricultores y ganaderos de nuestro país, y aprovechar la tecnología, crear tecnología, porque en un mundo tan revuelto como el actual no podemos depender de terceros. Para eso es clave el trabajo en el laboratorio, pero también en el terreno real, bajo los invernaderos. Aquí, por ejemplo, unos robots controlan todos los parámetros de las plantas y transfieren los datos a la inteligencia artificial, con el objetivo de optimizar recursos y reducir la huella de carbono. Para identificar plagas y enfermedades, así como distintos sistemas avanzados integrados que te incluyen temperatura, humedad, tensión, es decir, la cantidad de agua que hay en el suelo, para ser mucho más eficiente en cuanto a los recursos, en cuanto al uso del agua, de los nutrientes. Y espacio aparte para el control climático, que ayuda a mantener la producción en niveles óptimos todo el año, o la lucha biológica. Ambos permiten que bajo estos invernaderos crezcan distintas variedades de hortalizas. Tomate, pimiento, pepino, calabacín, berenjena, y bueno, le voy a enseñar pues, más o menos algunos de los diferentes formatos que hay, sobre todo en cuanto a tomate y pimiento, nuevos conceptos, nuevos sabores, variedades que son tolerantes a los principales problemas que estamos teniendo, como virosis. El campo almeriense es sinónimo de innovación y conocimiento. Agricultores y técnicos trabajan de la mano para que bajo el mar de plástico de una tierra antes yerma siga floreciendo un auténtico vergel. Con la visita de doña Leticia hoy abrimos nuestro Conexión Almería y saludamos a los invitados que hoy forman esta mesa de tertulia. Aima Serrano, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Como ¿todo presidenta de CESIF ya te has asentado. Ya, así es. Ya te has tomado vuelo. Paula Bolaños, compañera, muy buena, Paula. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien también? Todo bien.
Bueno, habría que decirle a los de la guagua cómo es. Sí, bueno, al autobús que no hablamos hoy de transporte, pero sería un buen momento para me tiene a mí calentita el transporte público en Almería el día de hoy. Y Antonio Guerrero, que nos acompaña también. Hola, Antonio, muy buenas. Buenas noches, encantadísimo como siempre de estar aquí, en tan grata compañía, por supuesto. Sí. Bueno, ¿quién arranca con la visita de...? Bueno, la verdad es que la Estación de las Palmerillas cumplía 50 años, lo explicaba nuestra compañera Yandira en el vídeo, cumple 50 años, es toda una referencia del sector agrícola en cuanto a la investigación, a la tecnología. Bueno, es un lugar que desde 1975 transfiere no solo conocimientos, sino también ayuda a ese desarrollo tecnológico, y es toda una referencia, como digo, que además está vinculada a uno de esos grandes motores económicos, que es la figura de Cajamar. A ver, ¿quién arranca? ¿Quién se atreve? Bueno, un poco... Venga, Paula, te toca. Sí, es sin duda un referente en la provincia. A nivel tecnológico es imprescindible, en el contexto en el que estamos ahora, introducir la tecnología en un ámbito como la agricultura, que ya lleva varios años teniendo bastante éxito. También un poco, recientemente he tenido un par de proyectos en el periódico hablando precisamente con agricultores del Poniente, muy importante no solamente a la hora de producir esos, que ayuden a generar más de lo que ya se tiene o a explotar la tierra más de lo que ya se puede, sino también un poco recuperar los cultivos tradicionales de la zona, en el Poniente, por ejemplo, en Dalías, el tema del guisante, de los tirobeques y los présules, que fue hace poco esas jornadas tan importantes, y un poco lo que nos trasladan es pues que hace falta un poco más de apoyo en ese sentido para que esos productos no se pierdan con otros que tienen mejor rendimiento en la zona. Pero bueno, es sin duda una visita importante, que se reconozca la labor que tiene las Palmerillas en mejorar la agricultura en la provincia, y con la visita de la reina, que es una figura sin duda relevante a nivel nacional, que ponga esa visión aquí. Bueno, yo coincido con la compañera que la visita institucional es bastante relevante, porque da en valor a la agricultura almeriense, que hace muchos años que es muy importante a nivel europeo. Pero yo, si me permite, voy a poner el pequeño matiz, la pequeña crítica, porque esta innovación tecnológica y este largo recorrido almeriense en agricultura tan importante, tan relevante, pues lleva un sacrificio muy grande por parte de los trabajadores. Y es obvio, y a simple vista, si te das un paseo por el Poniente almeriense, se puede averiguar con facilidad, porque hay mucha gente que trabaja ilegalmente, y hay muchas contrataciones que no son contrataciones, que son contrataciones fantasmas. Es un sector bastante abandonado por la administración, bastante denostado, bastante, como digo, con muchísimo sacrificio, y siempre que se da en valor la agricultura, que yo encuentro positivo que la reina venga a Almería a apoyar justamente esta huerta europea, porque es la huerta europea, pero me parece que lo que no se dice o lo que no se ve es tan importante y tan relevante como lo que se ve. Y en este caso lo que no se ve, pues el sacrificio de muchos inmigrantes, de muchos españoles que están ahí sin contrato o con un contrato precario, con muchísima precariedad laboral, y que tienen que sobrevivir porque en esas circunstancias personales. Entonces a mí eso me parece que debe decirse en un día como hoy, en un debate como este. Bien. Es cierto, a ver, Las Palmerillas es un icono en nuestra provincia, todos lo conocemos, y que la reina haya venido en su 50 aniversario pues nos pone un poquito más en el mapa, que a lo mejor tampoco nos hacía falta, pero sí, nos hace falta para salir fuera de Almería y para ponernos, pues para dar un poquito más de visibilidad a toda esta industria que tenemos, que dejó de ser hace ya muchísimos años una industria, un campo de primera generación, sino que tenemos una ingeniería en todo nuestro campo almeriense, que tenemos sino que tenemos empresas dedicadas a la biotecnología, que es el siguiente, que es el futuro de todo esto, es el control biológico, las microalgas, como está estudiando Las Palmerillas, el proyecto Sabana que tiene en marcha Las Palmerillas. Pero sí es cierto lo que dice Antonio, que aparte de todo esto, de que es el futuro, de que Las Palmerillas es el futuro de nuestro campo almeriense, también tenemos que tener en cuenta a la gente que trabaja allí. Y cuando has hablado de los contratos precarios,
pues en los últimos datos del paro, en los datos que han salido del mes de marzo, perdón, del mes de febrero, que nosotros analizamos todos los meses al principio, cuando salen los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, analizamos precisamente la contratación en el campo almeriense, porque bueno, habíamos subido 38 personas en el desempleo, pero se le sumaban a las 182 personas que ya habíamos tenido en enero. Y empezamos a ver que obviamente esto significa que se produce una desaceleración y nos damos cuenta de que el 45% de los contratos siguen siendo contratos temporales, frente al 55% del contrato indefinido. Entonces, tienes toda la razón del mundo, que esto hay que darle una vuelta, que hay que poner el foco en un tejido productivo que afiance nuestra economía, que los contratos temporales que se basan en el sector servicio y en el sector de la agricultura, en el sector del manipulado y del campo, son los que están primando durante todo el año, que suben y bajan los contratos, el desempleo durante todo el año, que nunca llegamos a una estabilidad, y que es cierto que eso es un gran problema y que hay que decirlo cada vez que tenemos ocasión. Tienes toda la razón, Antonio, y esta es una muy buena ocasión para reivindicar o para poner el foco sobre ese gran problema que tenemos. Es que yo, además de filósofo, también soy sindicalista. Entonces, hay que poner un matiz donde... Algo te había notado, sí. Sí, pero es bastante sorprendente. Si te das una vuelta por el poniente, me voy a centrar en el ejido, que es donde yo vivo. Todo el mundo sabe dónde se para la furgoneta y se coge a los trabajadores sin contrato, echan al jornal, se viene. Todo el mundo sabe dónde es. Y esto es una realidad de años que a nadie le preocupa. Forma parte, digamos, de la rutina diaria del poniente almeriense. Entonces está muy bien pues, esta visita, yo la valoro mucho porque es un reconocimiento realmente, ¿no? Pero lo que no se dice o lo que no se ve me preocupa mucho, porque nadie tiene ningún tipo de interés en quitarlo, en solucionarlo, sino en que todo lo contrario. Muchos agricultores necesitan esta precariedad para su subsistencia personal. Me parece que no es de recibo. Nadie tiene que vivir del sacrificio de otro ser humano. Se normaliza la situación, se ha normalizado, se normaliza la situación, se normaliza el contrato precario, las condiciones precarias se han normalizado. Vivimos en esa tipología de contrato, se ha normalizado y aquí y nos conformamos. Y no tenemos que conformarnos, muy al contrario, hay que luchar contra todo esto, hay que reivindicar un tejido productivo denso y fuerte. Tenemos una industria a la que podríamos agarrarnos. La biotecnología es una industria muy, muy, muy potente en Almería. Hay que darle más apoyo, aparte de visitas institucionales, hay que darles otro tipo de apoyo. Y bueno, quizá de esta manera acabaríamos pues con esta normalización que tenemos de la precariedad que todos vemos, que se ve de una forma normal y natural, y que de ninguna manera es la fórmula ideal para crear una sociedad estable y una sociedad justa como la que deberíamos de tener. Bueno, en esta mesa se ha juntado un filósofo sindicalista. Esa vertiente no la tenía yo muy controlada. Evidentemente la de Aima sí, y Pablo un poco como notario, ¿no? Sí, yo encantada de escuchar a gente que sabe más que yo en este tema. Sí, y habéis introducido el asunto laboral, ¿no? Me quiero volver a ir, aunque hagamos un pequeño giro de guión, a esa estación justo de Las Palmerillas, que hoy ha sido el escenario, en lo que doña Leticia, la reina, ha estado allí, porque es verdad que las condiciones laborales hay un sector, hay un determinado volumen de población que está en esas características o dentro de ese asunto que planteabais, ¿no? Pero al final, en la agricultura, que es donde estamos hablando, pero en cualquier otro valdría exactamente igual, pero nos centramos en la agricultura, insisto, en el tema de esa instalación de las palmerillas. Al final se trata de que haya la mejor formación posible, para que salga el mejor profesional posible, para que esté lo mejor valorado posible, para que, con consecuencia de todo eso, tenga las mejores condiciones posibles. Y en ese sentido, desde esta estación que hoy ha visitado doña Leticia, pues hay una formación y una cualificación agrícola profesional
profesional muy relevante y además oportunidades, que esta es otra de las cuestiones también que me parece relevante, ya que introducíais el asunto laboral, ¿no? Oportunidad laboral para personas con dificultades, ¿no? Que de alguna manera pues pueden encontrar en ese paraguas de toda esta instalación bueno, una ayuda, no sé si una salida definitiva, igual una evolución para encontrar una mejor formación, pero en definitiva sí una luz, ¿no? Yo creo que un poco una luz. ¿Cuál de los tres? Ahí lo dejo. ¿Quién coge la linterna de la luz? Hemos entendido que es una afirmación. No Sí. Bueno, una reflexión, no sé si compartís o me la queréis matizar. Vamos, sí, completamente. Sería perfectamente válido. Yo creo que el debate tiene que precisamente llegar a la calle para que todos los actores sociales, en este caso, los empresarios, los trabajadores, los poderes públicos, pues tomen parte y empiecen los pequeños cambios que luego son grandes cambios sociales, ¿no? Porque la dignidad de las personas se mide por ahí, por el reconocimiento de su autonomía. Como decía Kant, ahora ha vuelto el filósofo. Como decía Kant, una persona es digna en el momento que tú le reconoces su autonomía personal. Cuanto mayor grado de reconocimiento de su autonomía, mayor grado de dignidad tendrá. ¿Cómo se consigue la dignidad del trabajador? Reconociendo su autonomía legalmente. Si no reconocemos su autonomía legal, su economía productiva, su economía, o sea, su dignidad económica, nunca tendrá la igualdad con otro trabajador que sí la tiene, ¿no? Entonces ese debate hay que crearlo para que todo el mundo se implique. Entonces yo creo que es necesario que esto vaya justamente a los actores sociales que están ahí. Y además el tema de la formación que comentabas es fundamental porque hay una brecha importante en el campo a la hora de los profesionales que están cualificados, los nuevos agricultores que entran y que han recibido una formación específica en ese campo, a los agricultores que llevan toda la vida trabajando el campo y que no llegan a entender la regularización de todo el sistema agrario, de la colocación de impuestos, de por qué tienen que pagar impuestos, de por qué tienen que dar de alta a un amigo que viene a ayudarles a recoger durante un par de días, porque tienen sus especificaciones fiscales y como que no llegan a entender el sistema en el que ahora están, porque es un sistema que se ha regularizado. La formación es muy importante en los nuevos agricultores, pero también no podemos olvidarnos también de ese campo que lleva toda la vida trabajando la tierra y que también es parte fundamental del campo almeriense, específicamente también en el poniente. Bien, bueno, obviamente la formación es importantísima, no solamente para comprender todo este tejido y para ir cambiando las cosas, sino también pues para la prevención de riesgos, que de eso ya hablamos, recuerdo en una tertulia no hace tanto, hablamos también de la formación en prevención de riesgos que se necesitaba, y, en fin, tanto en este sector como en cualquier otro, pero en este sector de forma específica, en este sector, en la construcción, en fin. Pero volviendo, como tú decías, a las palmerillas y al hecho de que sea un icono en la provincia, un icono de sostenibilidad, de biotecnología, de progreso, de producción alternativa. Y, en fin, creo que tenemos un gran valor en la provincia, que hoy se ha hecho un poquito más visible gracias a la presencia de la reina y bueno, le ha dado un carácter nacional que seguramente de otra manera no hubiese tenido. Así que no solo necesitamos más apoyo como este, sino pues, necesitamos, además de apoyo como este, otro tipo de apoyo por parte de las demás instituciones, por supuesto del Ayuntamiento de Almería, de la Junta de Andalucía, para que se nos visibilice, para que se vea que el campo de Almería, aparte de la imagen que se pueda tener fuera de aquí, de un campo, de un campo un poco no atrasado, sino sin tanta formación como se piensa, ¿no? Que se vea que aquí hay una tecnología que avanza y un terreno en el que estamos inmersos, que va hacia adelante, que va a ser el futuro o uno de los pilares del futuro de nuestra provincia y al que hay que seguir apoyando con muchísima más fuerza y darle toda la visibilidad que se merece. Bueno, en esta visita también se ha hecho referencia a esa colaboración que hay desde la estación de las Palmerillas de Cajamar con la Fundación Almería Tierra Abierta, que justamente lo que pretende también que es la integración social y laboral, ¿no? de
de las personas inmigrantes y que trabajan en esos programas de formación de agricultura, de hostelería también, o sea, salen del propio núcleo agrícola, y el aprendizaje del idioma, ¿no? El aprendizaje del español, esa fundación, como decíamos, Almería Tierra Abierta. Bueno, seguimos avanzando en nuestra conexión Almería de este martes. Nos vamos a ir a otro asunto. Nos vamos a venir ahora de las Palmerillas, de la zona de Ejido, hasta la capital, porque hoy la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha visitado junto a la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, la construcción de 33 viviendas protegidas en régimen de alquiler que se van a construir en la Carrera de las Piedras, esquina calle Largo Oriol. Esto, para quien ahora mismo no tenga muy a mano el mapa, ni el callejero de Almería, viene a ser a las espaldas de Carrefour, ¿vale? Toda esa zona de expansión que ahora, pues bueno, ya no tiene esa barrera de la vía del tren, puesto que se está trabajando en esa zona del soterramiento. Bueno, pues en esa zona, en ese área, por detrás de la instalación deportiva del Rafael Florido, pues se van a construir esas 33 viviendas para alquiler y para este aspecto social. Vamos a ver cómo ha sido la visita y ahora continuamos. Esta es una de las 33 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler que el Ayuntamiento de Almería construye en el barrio de Nueva Andalucía, en la calle Tanzanita, proyecto municipal que se lleva a cabo gracias al apoyo de la Junta de Andalucía. Las obras, que han supuesto una inversión de más de 5 millones, están muy avanzadas. Pues estamos visitando cómo se desarrollan las obras de estas 33 viviendas que son de protección oficial, que tienen unos precios asequibles y que ya mismo antes de junio van a poder ser entregadas a sus propietarios. Son viviendas de un nivel de calidad muy alto. Ahora mismo se están equipando ya las cocinas, se van a entregar con las cocinas totalmente equipadas. Estamos actualmente al 80% de ejecución de esta obra, con lo cual, si todo va bien y si todo va como marcan los tiempos, en junio podremos tener finalizada esta promoción de 33 viviendas de 2 y de 3 dormitorios. Es la segunda de las promociones de VPO que lleva a cabo el Ayuntamiento en esta zona de expansión de la ciudad. El resultado final serán 33 viviendas de 2 y 3 dormitorios en régimen de alquiler. Tenemos 26 viviendas de 2 dormitorios, 8 de 3, 26 parking, uno de ellos para personas con movilidad reducida y 9 trasteros. Además, una de las viviendas está adaptada para personas con movilidad reducida. Por lo tanto, los alquileres, porque es muy importante decir y resaltar que son viviendas en régimen de alquiler, que oscilarán pues entre los 400 y los 490 euros al mes. Seguimos con la alcaldesa, que hacía hincapié en la apuesta de su equipo de gobierno por la vivienda. Con estas 33 que se van a construir, les damos acceso a estas viviendas ya en breve y pronto tendremos 92 que vamos a hacer también en la parcela paralela. Esto va a sumar cerca de 600 viviendas que va a poner el Ayuntamiento pues a disposición de los almerienses, con la ayuda también de la Junta de Andalucía por esa sensibilidad que tiene por la gente joven y por los almerienses para que accedan a una vivienda. Muy pronto, en junio, esta promoción de 33 viviendas de protección oficial de alquiler estará totalmente finalizada. Una promoción gestionada por la empresa Almería 21, que desde su constitución ya ha construido, ya ha ofrecido al mercado y al final pues a la ciudadanía más de 1.000 viviendas públicas. Bueno, son 33 viviendas que se añaden a esas posibilidades que hay para poder alquilar, que es probablemente, Antonio, Paula, Aima, el principal problema que hay, no solo en Almería, sino yo creo que en general de la vivienda, y que encarece a su vez la propia compraventa o la propia compra, ¿no?, de una vivienda en propiedad, que es alquileres completamente desmesurados, ¿no? Es un problema enquistado, es algo que se lleva viendo ya desde hace un tiempo, que no es únicamente un problema multifactorial, sino que es transversal. Ahí afecta a cómo se gestiona el turismo en la provincia, afecta a elementos externos, a cómo trata el mercado la vivienda en España, si se puede comprar edificios enteros para temas de vivienda turística. Perdón, afecta de muchas maneras, afecta sobre todo a la población más joven, pero no solamente, afecta en general a cualquier persona que quiera
realizar un proyecto de vida, afecta también al mundo laboral, cómo están los salarios, cómo se gestionan los alquileres en función de cómo funcionan los salarios. Es un problema muy grave y toda la vivienda que se pueda colocar para alquiler social es buena noticia, pero no deja de ser insuficiente, no deja de ser un pequeño parche. 33 viviendas no afectan afectan a 33 familias en concreto, pero no al gran problema más amplio que se tiene como en la sociedad. Y en este sentido habría que mirar gestionar viviendas turísticas, no permitir la compra a menos que se vaya a convivir en la vivienda o que sea una segunda vivienda, pero tener en cuidado con los grandes tenedores, con los fondos buitres y los Airbnb que no están regularizados, controlarlos de una manera para que la gente que trabaja y que vive en Almería pueda tener una vivienda en Almería, una vivienda digna. Uh-huh. Antonio, Aima. Bueno, estamos en precampaña, hay 2 grandes procesos electorales que vienen en este año, y obviamente yo esperaba medidas de este tipo. Como dice la compañera, son medidas insuficientes en un país como el nuestro, donde el derecho a tener una vivienda pues, está bastante agrietado. Es un derecho fundamental, bastante inaccesible para los ciudadanos. Ni siquiera con 2 trabajos una persona se puede permitir una hipoteca de una casa que tenga todos los requisitos que necesita. Tienes que recurrir al alquiler y el alquiler ahora mismo está en una burbuja de alquiler que es prácticamente imposible para nadie. Entonces, estas 33 viviendas me parecen muy positivas, pero creo que no hay que esperar que lleguen las elecciones para promoverlas, y creo que este tipo de medidas ya van tarde. Hace muchos años que se tenían que haber promovido y muchos años a partir de ahora que tienen que seguir promoviéndose, muchas más de 33, porque como digo, el derecho fundamental del acceso a la vivienda está bastante agrietado, como en el mundo del trabajo, que es bastante precario. Lo encuentro insuficiente, necesario pero insuficiente, porque existe, digamos, unas consecuencias terribles que todos conocemos en España, como es la ocupación ilegal. Ese es otro debate, que puede ser para otro día perfectamente, un debate al que nadie quiere llegar porque nadie está de acuerdo con la ocupación. O sea, prácticamente la mayoría de los españoles no están de acuerdo con que exista la ocupación, pero es una consecuencia directa de este mercado tan incontrolado como es el de la vivienda. Mi gran pregunta es ¿por qué no interesa controlar el mercado de la vivienda? ¿Por qué hay que recurrir a este tipo de ayudas cuando realmente el mercado de la vivienda se puede controlar poniendo topes máximos y topes mínimos? En la bolsa existe ese tipo de control. ¿Por qué en el negocio inmobiliario no puede existir ese tipo de control? ¿No? Creo que en un país como el nuestro, que es una socialdemocracia, un derecho fundamental como la vivienda debería estar controlado para evitar consecuencias, por ejemplo, como he dicho, desde la ocupación. Pues, a ver, nosotros entendemos que 33 viviendas nuevas que se ponen a la disposición de los almerienses para alquilar siempre es una buena noticia. Cuando se adoptan medidas de este tipo, sean más pequeñas o sean más grandes, siempre son una buena noticia, pero no dejan de ser, como ya se ha comentado antes, un parche, efectivamente. Y esto nos viene muy al pelo cuando ayer se presenta por parte de Cáritas el informe FOASA en la Universidad de Almería, y mirando el informe, que es demoledor, es cuando te das cuenta de verdad, con los números en la mano, del gravísimo problema que tenemos, que todos vemos, que todos intuimos, que todos conocemos a alguien, pero cuando lo ponen sobre el papel y Cáritas, en este caso, hace un informe diciendo que hay 90.000 personas, en la provincia de Almería hablo, 90.000 personas que para pagar el alquiler dejan de comer y de vestir dignamente, es porque tenemos un problema que va muchísimo más allá de la especulación del alquiler. Cuando nos dice también que hay 75.000 personas que sostienen estos hogares en riesgo de inestabilidad, de contratos precarios, como hemos estado comentando antes, nos volvemos a dar cuenta de que tenemos un problemón con los alquileres. Y cuando nos vuelve a dar otro dato y nos dice que aproximadamente 120.000 personas dejan de comprar medicinas porque no les llega, porque tienen que pagar el alquiler, entonces, ¿dónde nos encontramos? En una sociedad un poco deshumanizada,
en una sociedad en la que la especulación, nos hemos vuelto un poco locos con la especulación, hemos visto el alquiler como una forma fácil de ganar dinero, que todo el mundo tiene derecho a invertir donde quiera, por supuesto, no faltaba más, y a conseguir ingresos donde entiendan que los pueden conseguir, pero tenemos que tener un poquito de ética y un poquito de moral, y cuando vemos estos datos sobre la mesa y estos datos sobre el papel y con una entidad tan seria como es Cáritas y con el prestigio que tiene, pues es cuando de verdad nos damos cuenta de la importancia del problema tan grave que tenemos en la provincia de Almería, y que esto se extiende, por supuesto, al resto de provincias y seguramente al resto de España. Pero bueno, a nosotros lo que nos atañe, lo que más conocemos es la provincia de Almería. Estos datos son demoledores, son injustos. Necesitamos urgentemente políticas que hagan desaparecer este tipo de desajustes. Y lo que dice muy bien Antonio, ¿por qué no se le pone freno a esto? Claro que se le puede poner freno, por supuesto que sí. Lo que hace falta es voluntad de ponerle un freno a esto, un tope, un máximo, un mínimo, y bueno, pues dentro de unas reglas, todo esto es negociable y todo esto se puede hacer, se ha hecho con otras cosas, ¿por qué no con el alquiler? ¿Por qué dejarlo al arbitrio de cada persona? Cada vez hay menos pisos y los alquileres pues cada vez son más grandes, son más graves, y se están produciendo este tipo de situaciones que no solamente injustas, sino deplorables, y que no deberíamos de consentir en una sociedad como la que vivimos. Así que hay que ponerle no solo freno, sino freno de una manera concienzuda y de una manera en la que ataquemos esto de frente y se le ponga un tope, porque seguimos avanzando, cada vez compramos más pisos para alquilar en fin, a esto hay que ponerle un freno, porque los datos son totalmente inapropiados para una sociedad, ni para nuestra sociedad ni para ninguna otra. Así que, en fin, que está muy bien los de las 33 viviendas, que si hubiesen sido 300 pues hubiese sido muchísimo mejor, poquito a poquito se andará. Dice que tiene un parque de 600 viviendas, sí. Muy bien, pero en fin, que siguen faltando. Voy a volver a la filosofía un poquito, con un estado que dijo Aranguren, José Luis Aranguren, que se llamaba el estado de justicia. En la Constitución tenemos el estado de alarma, excepción y sitio, ese no figura ahí, pero lo concibió Aranguren, y decía que la administración era quien tenía la responsabilidad de garantizar los valores éticos en una sociedad. Es decir, la administración no puede ser impasible hacia un problema de derechos fundamentales, no puede quedar impasible, tiene que garantizar esos valores, tiene que garantizar la dignidad humana, como gestionándolo de otra manera, poniendo límites arriba y abajo. Y ese estado de justicia nunca se ha implantado en España, pero yo creo que los programas políticos, ahora que todo esto es fruto de la precampaña, yo creo que ese estado de justicia debería un poco de absorber ciertos programas para cuando llegue la verdadera campaña, porque yo creo que es muy necesario que los valores los garantice la misma administración. Yo creo que, bueno, hoy que está Antonio con nosotros y que por tanto nos imbuye a todos en este plató, hay ese mundo humanista que nos trae Antonio cada vez que pasa por aquí, creo que lo compartimos todos. Yo creo que hay cosas que son bastante evidentes, es que todo el mundo desea que todo el mundo sea feliz y que toda esa felicidad llegue pues por las mejores condiciones vitales posibles en todos los aspectos, y yo coincido en que pueda haber, llegado el caso, pues cierto control de máximos y de mínimos. El problema es que ese derecho a la vivienda, que no es discutible, o sea, es que eso evidentemente no es discutible, si no se gestiona adecuadamente, puede entrar en conflicto con otros derechos que igual no son del mismo nivel, pero depende de quién lo vea, sí puede o no. O sea, el derecho de la vivienda de una persona todos lo defendemos, de igual manera que el esfuerzo de una persona por comprar la suya y por luego
manejarla como considere oportuno. Y cuando digo manejarla me refiero a gestionarla, me refiero a poder vivir en ella, o si ha sido pues una hormiguita, que siempre se utiliza ese término, hormiguita, ¿no? Y ha ido creando su patrimonio, pues o lo puede vender y puede seguir comprando y puede seguir vendiendo, o lo puede poner en alquiler. En el momento en que choca un derecho con otro derecho ya tenemos el problema. A mí me parece muy bien poner un tope y un máximo y un mínimo, pero el problema tal y como lo veo yo, cuidado, que probablemente hay algún matiz que a mí se me pueda llegar a escapar y para eso os pido ayuda. Pero esos máximos y mínimos estaría muy bien siempre y cuando no haya un factor riesgo muy grande ahora mismo en el asunto de del alquiler. Si a mí me aseguras que yo no voy a... Bueno, no me puedas asegurar porque nadie puede asegurar nada, pero si me reduces el riesgo, pues igual no me importa tanto de manejar esos topes máximos y mínimos. Pero si no me gestionas o si no me aseguras o minimizas o reduces ese riesgo, yo no sé si hoy igual puedo cobrar a lo mejor 500 o 600 euros por un alquiler, pero igual es que a partir del segundo mes y hasta que se resuelve una contingencia legal, pues a lo mejor estoy una mano adelante y otra atrás con los gastos que corresponde a mi vivienda porque es propiedad mía, pero lo está utilizando otra persona que ni me responde económicamente, ni me responde ni siquiera a lo mejor hasta ni coger el teléfono. O sea, creo que entendéis lo que quiero decir, ¿no? O sea, al final hay derechos, pero hay derechos en todos los aspectos. Y si eso se regula, se tiene que regular todo, no solamente la regulación de que a alguien le facilite una vivienda. Obviamente, pero también hay que tener en cuenta que tenemos este problema porque se ha mezclado lo que es un derecho fundamental con un bien de mercado, como pasa con muchas cosas, ¿no? El momento que tú puedes comprar y vender algo, el momento que tú puedes especular con algo, convertirlo en un derecho fundamental es muy difícil. Y lo hemos hecho mal, lo hemos hecho mal en general. Hemos permitido que la vivienda, que es un derecho fundamental, se convierta en un bien de mercado y que podamos permitir que una persona, una empresa, tenga 20, 50, 100 viviendas y que las gestione a través de gestoras y digan, pues, X van a ser para este tipo de alquiler, X van a ser para otro tipo de alquiler. Y cuando empezamos a tener un problema habitacional, nos damos cuenta de que ahí están chocando cosas. Entonces, por supuesto, hay que garantizar que un inquilino tiene que pagar religiosamente, porque la mayor parte de tenedores en España son personas que tienen 2 o 3 viviendas, que la tienen como a lo mejor como segunda vivienda y luego tienen una tercera alquilada, etc. Eso es un sector que es un poco el que se ve entre medias. Pero realmente el problema no es el tenedor que tiene 2 o 3 viviendas, el problema es el tenedor que tiene 20, el problema es el tenedor que tiene 50. El problema son los fondos buitres que vienen, compran edificios enteros, echan los vecinos y dicen, bueno, pues ahora esto va a ser un edificio que se va a poner en Airbnb para que la gente pueda venir a ver lo bonita que es la ciudad. Entonces, ese es el problema. El problema no es el pequeño tenedor, el problema son los grandes tenedores. Y esos son los que tienen que regularse más duramente. ¿Cómo? Ya son las administraciones las que tienen que valorarlo, porque no es lo mismo Barcelona que San José, no es lo mismo Málaga que Albacete, o sea, depende de cada región, por eso las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias en materia de vivienda, pero claro, desde el momento en que tú como gobierno central pones una ley adelante y las comunidades dicen no me interesa cumplirlo, pues también tenemos un problema ahí. Entonces, tenemos que intentar desenquistar la cuestión. Y esto es algo que, como comentaba antes, es voluntad. Es el hecho de decir, tú y yo somos rivales políticos, pero tenemos que ponernos de acuerdo porque la gente tiene un problema. Tú tienes 20 viviendas, pues a lo mejor tienes que reducir esas ganancias porque tu derecho a tener esos beneficios no pueden ser superiores a las que una familia pueda tener acceso a una vivienda digna. Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar y ver qué dejamos fuera y a qué le damos prioridad. Es que yo creo Antonio, que España, el último detalle. Sí, es que yo creo que en España no tenemos la cultura del debate social, de los agentes sociales. Es decir, cuando hay una propuesta en un programa político, se llega al Congreso y una vez que está aprobado, se ejecuta. Pero ¿y los demás actores sociales dónde se quedan? ¿Por qué no se les da voz y voto a la hora de deliberar antes de hacer el proyecto y presentarlo en el órgano correspondiente? Creo que los agentes sociales tienen que estar en ese debate y poner sus condiciones y sus límites. Y el resultado final de los límites tiene que ser de ahí, de la colaboración entre todos, de la cooperación entre todos. Empresarios,
inquilino, propietario, todos tienen su granito de arena, su voz, y todos tienen que decir algo. Yo creo que esa cultura tenemos que crearla en España, porque no existe. No se le pregunta a nadie, no hay cultura de referéndum, no hay cultura de nada. Aima. Bien, yo creo que lo que te he entendido cuando dices que cuando estabas comentando del derecho a alquilar una vivienda, que obviamente eso es indudable e innegable, que cualquiera que tenga una vivienda y quiera alquilarla o necesite alquilarla, pues se alquila y se acabó. Que eso podía estar un poco en contrapartida con el derecho también de que no se te meta alguien en casa y no te pague el alquiler. Me parece que ibas por ahí, ¿no? Sí. Vale, es que eso es otro debate que podríamos pasarnos aquí toda la tarde, efectivamente, porque eso existe. Todos lo sabemos, todos no hemos conocido, pero sí sabemos de Ocupas que eso pasa de una forma constante. Y que perdóname un segundo, Aima, que también tener en cuenta la diferencia entre lo que es entrar en una vivienda que no es tuya y decir, pues cambio la cerradura y me quedo aquí, y la ocupación. La ocupación son en viviendas que gestionan los bancos. Que una persona se te meta en tu casa porque ha salido a comprar el pan, la clásica debate de no salgo a comprar el pan por si me mete alguien, eso es allanamiento de morada, eso es un delito y se saca a la persona. Eso no tiene que ver. O sea, también tener en cuenta cuáles son porque hablamos de ocupación y se nos sube la mano a la cabeza, la ocupación. Cuidado con lo que es ocupación y lo que no lo es. O sea, es un poco separar un poco los términos. Bien, bueno, yo me refería más que nada a que, bueno, una vez que ya está ocupada tu casa, que no te paguen el alquiler. Es a lo que yo me estaba refiriendo. Que efectivamente, cuando uno alquila una casa es para obtener unos ingresos porque quiera o porque de verdad los necesite. Y no es que se te ocupe, cierto, ya está ocupada, pero no te pagan el alquiler. Y luego tenemos el debate de cómo echamos a la persona, la podemos echar, tal, y ya nos metemos en el terreno judicial. Nos metemos en el terreno judicial, que es fangoso, es largo, es laborioso, y que es cierto que es una asignatura que tenemos pendiente en la Administración de Justicia, que hay que agilizar los trámites, que tiene que ser todo mucho más rápido, porque la justicia que tarda 3 años en sacar una sentencia deja de ser justicia. No me canso de decirlo cada vez que me preguntan por esto, porque deja de tener sentido el origen de la demanda. Y en los casos que no te paguen el alquiler, no se puede. Es cierto que no puedes desalojar a un inquilino así porque sí, ni muchísimo menos. Ni le puedes cortar los suministros de agua, ni de luz, ni en fin, tienen una serie de derechos adquiridos a los que tienes que seguir haciendo frente hasta que una orden judicial efectivamente desocupe esa vivienda. Y eso puede tardar mucho tiempo, mucho espacio en el tiempo, y puede causar un perjuicio enorme al propietario que necesita de ese dinero pues para lo que sea, que por eso se ha puesto en alquiler. Pero eso ya sería otro debate que ya te digo que nos da para... Es mucho más complejo. Sí, mucho más complejo. Bueno, tenemos que hacer una pausa, que se nos ha ido un poquito el tiempo, y volvemos enseguida. Aquí en Conexión Almería seguimos en Inter Almería Televisión.